La mañana del 9 de octubre de 2020, una patrulla daba el alto a un vehículo que conducía dando tumbos. La escena que se encontraron era impactante. Una mujer cubierta de sangre que sostenía un bebé en brazos al que intentaba reanimar. Además, un cordón umbilical parecía estar conectado todavía con la mujer. Hola a todos los amantes del misterio y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hablar del caso de Taylor Parker. No sé si algunos los conocéis, pero para los que no, era una mujer que aseguraba que acababa de dar a luz, pero cuando llegaron al hospital se determinó que la mujer ni había dado a luz y ni siquiera tenía útero. Pero antes de empezar, deciros que si os gusta el contenido, os agradecería que os suscribierais y que activéis la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, espero que estéis listos para adentraros en el lado oscuro de la realidad. Taylor Renee Parker nació el 12 de agosto del 92. Estuvo casada en 2 ocasiones y tuvo 2 hijos de su primer matrimonio con Tony Weikais y una segunda vez con Hunter Parker, de quien había adquirido su apellido, porque su apellido de soltera era Morton, y del que también se divorció. Pero poco después conoció a Wade Griffin, un hombre de 37 años que le gustaba acudir habitualmente a los rodeos, algo que compartía con Taylor. Así que poco a poco empezaron a salir. Y cuando Taylor tenía 27 años, le anunció que estaba embarazada. Para Wade era el primer hijo, estaba muy feliz, estaba muy ilusionado, incluso organizó una fiesta de revelación de género, pero la familia de él no estaba nada contenta con Taylor y sospechaban bastante de ella. Y es que Taylor les había contado unas historias que ni la madre de Griffin ni su cuñada se terminaron de creer. Contó muchas historias, pero las más llamativas eran que era una heredera con varios millones de dólares y, en segundo lugar, que su madre le había robado su parte de la herencia y que además había contratado a un sicario para que acabara con ella y no pudiera reclamarla. La excusa del miedo a estar sola acabó convenciendo a Wade para que se fuera a vivir con ella. La familia de Wade siempre le estaba haciendo preguntas retorcidas, porque sabían que algo no cuadraba. Y entonces, justo cuando ya no tenía por dónde más salir, anunció su embarazo, algo que hizo saltar las alarmas de la familia de Griffin. Y es que Taylor ocultaba una realidad realmente perturbadora. Esta mujer era una mentirosa compulsiva y además vivía con miedo de que su pareja la dejase. Esto lo que hizo fue hacer una red de mentiras increíble. El día 9 de octubre, alrededor de las 9:30 de la mañana, en Texas un coche policial paró a Parker, porque iba conduciendo de una manera bastante errática y se encontró con una escena surrealista. La mujer tenía un recién nacido en brazos, un cordón umbilical que sobresalía todavía de sus pantalones y afirmaba que acababa de dar a luz. Tenía el cuerpo entero manchado de sangre y algo que después declararían tanto la gente que la atendió como un transeúnte que se detuvo a ayudar es que ambos habían dado cuenta de que no había sangre ni en el asiento del conductor donde ella estaba, ni en el bebé, ni en el resto del vehículo. O sea, la mayor parte de la sangre estaba en ella y parecía estar seca. Aún así, evidentemente, en ese momento no le dieron más importancia y lo que hicieron fue trasladarlas al hospital. Una vez que llegaron, lamentablemente, confirmaron que la pequeña estaba sin vida, ya que al parecer se le había privado de oxígeno demasiado tiempo antes de llegar al hospital y sufrió un severo daño cerebral. Ahora empieza lo realmente turbio. Y es que los médicos que examinaron a Parker confirmaron que esta mujer no había dado a luz. Vais a alucinar, y es que tras un examen se reveló que Taylor no tenía útero, que no había sangre en su canal vaginal y que además, tras un análisis de sangre, se comprobó también que evidentemente no había hormonas del embarazo. Aún así, con todas estas pruebas sobre la mesa, Taylor seguía en sus mentiras e insistía en que sí que era su hija y que acababa de dar a luz. Evidentemente, a estas alturas la policía ya había sido avisada, ya estaban interrogando a la mujer y ella seguía diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, y que era su hija, y que todos estaban mintiendo y que todos estaban confundidos y que esa niña era de ella. Y aunque en un principio, durante bastantes horas mantuvo su versión, acabó confesando que no era su bebé y que efectivamente no tenía útero. Esta mujer se había sometido a una operación para extirpárselo, para no tener más hijos. Ella misma no quería tener más hijos. De hecho, esta mujer había fingido un embarazo a ojos de todos, incluyendo Wade. Falsificó ecografías,
pruebas de orina. Siempre tenía excusas para que él no la acompañase, pero después siempre le aparecía con algo del bebé o una eco, una prueba de orina. Se compró un vientre falso y en redes sociales colgaba posts sobre la futura maternidad, sobre lo feliz que era, que deseaba tener un hijo, tal. Además, se descubrió que el día anterior había estado viendo vídeos de cesáreas y partos fuera del hospital, como para hacerlo ella misma, ¿vale? Me imagino que a estas alturas ya sabemos que los tiros un poco por dónde van. De hecho, había informado a la familia que el día 9 de octubre iría de forma voluntaria al hospital para un parto inducido. Y esto os parece increíble, vais a alucinar lo que esta mujer fue capaz de hacer. Y es que ella no quería el bebé, lo que quería era que él no la dejase. Entonces necesitaba tenerlo agarrado de alguna manera. ¿Qué pasa? Que la mentira se le fue de las manos. Con todo esto llegamos a la gran pregunta. ¿Quién era ese bebé? Pues resulta que al poco tiempo de que Taylor llegara al hospital, la policía recibió una llamada de una mujer realmente desesperada que había encontrado a su hija en un gran charco de sangre, en New Boston, a solo 15 kilómetros de donde habían parado el coche que conducía Taylor. Se trataba de Regan Simmons, de 21 años, la cual estaba embarazada de 7 meses. Pero el bebé no estaba en su barriga y no aparecía por ningún lado. Regan nació el 14 de noviembre del 98 en Hope, Arkansas, y estaba casada con Homer, con el cual ya tenía una pequeña de 3 años. Evidentemente la policía unió cabos y Parker acabó confesando. Pero cabe decir que cuando la estaban allí interrogando, los policías ya sabían lo que había habido. Taylor acabó confesando que había sido la fotógrafa de la boda de Regan y que a través de las redes sociales pues habían mantenido conectadas, que habían encajado muy bien y que en los últimos meses se habían vuelto mucho más cercanas, ya que como supuestamente pues ambas estaban embarazadas. Pero la realidad es que Taylor había encontrado la solución a su red de mentiras. Así que lo que hizo fue acercarse más a ella. De hecho, Taylor le había dado un regalo para el bebé justo el día anterior a acabar con ella. El día de los hechos en sí, el marido de Regan se había ido a trabajar y ella se tenía que levantar, preparar a la niña y llevarla a la guardería. Recordemos que tenía otra pequeña de 3 años. Lo que sí hacía siempre Homer era llamar a Regan para asegurarse de que estaba bien, de que llevaba a la niña bien, etc. Esa mañana intentó ponerse en contacto varias veces con ella y como no lo conseguía, llamó a la madre de ella para que se acercara por allí porque le parecía súper raro. Sobre las 10:15 de la mañana aproximadamente, la madre de Regan, Jessica Brooks, llega a casa para ver a su hija a petición de su marido y lo que se encontró fue una escena sacada de una película de terror. En la llamada al 911, la mujer está gritando desesperada. Lo que había sucedido es que Taylor llegó a casa de Regan sobre las 9 de la mañana, llamó a la puerta y en cuanto ella abrió, se abalanzó sobre Regan y la golpeó con un martillo y la apuñaló como unas 100 veces. La pelea fue por varias estancias de la casa, acabó en la sala de estar, que es donde fue encontrada, y había una gran cantidad de sangre por toda la vivienda. Regan quiso abrir la barriga con un cuchillo, pero como no fue capaz, fue al coche, cogió un bisturí y practicó la incisión. Ese mismo bisturí se encontraría posteriormente dentro del cuello de Regan. La realidad es que Regan tenía una gran cantidad de heridas defensivas, tanto las manos, brazos, antebrazos. Aparte de las 100 estocadas que tenía la abertura del lado a lado, también tenía la nariz rota y 5 fracturas de cráneo. Cuando extrajo al bebé, además, extrajo el útero entero también. O sea, el ensañamiento que tuvo con ella fue brutal. Todo esto sucedió con la hija de 3 años de Regan en su habitación. La pequeña bebé se llamó Braslyn Sage Hancock y lamentablemente su final fue horrible. Parker evidentemente fue detenida y durante el juicio se conoció que todo esto no había sido por el deseo de ser madre. Su pareja le indicó a los miembros del jurado que creyó que la mujer decía la verdad, o sea que no dudó en ningún momento de ella, porque incluso le mostró pantallazos de supuestos documentos, correos que probaban su versión. Se lamentaba de haberse dado cuenta tarde de todas las mentiras que le había contado. Resulta que durante el juicio 2 de sus amigos contaron que después de su segundo matrimonio ella quería tener una hija, pero que les dijo que no podía porque le habían diagnosticado un cáncer de útero.
era mentira. Además, bueno, contaba unas cosas a unas personas, otras a otras. Nunca estaba de acuerdo en lo que contaba. Después contó que tuvo un aborto de gemelos, luego que tuvo un embarazo y que en el parto perdió el bebé. Su segundo marido, Hunter, testificó que también trató de convencerlo de pedir un préstamo y usar una madre de alquiler para tener un hijo juntos. Como él no podía conseguir el dinero, ella le dijo que su madre lo pagaría en efectivo, que un hombre iba a traer el dinero, pero que cuando venía de camino tuvo un accidente y se lo robaron. Con todos estos testigos ya quedaba bastante evidente que su mente no estaba bien. Pero es que a todo esto, la inútil defensa de Parker afirmó que había sido Regan la que había comenzado el altercado, la que la había empujado en el suelo del garaje, y la mujer embarazada al final resultó tan herida por la pelea que tuvieron que le pidió a Taylor que por favor le sacara al bebé de su cuerpo en un acto para salvar la vida. Taylor afirmó que solo estaba cumpliendo con los deseos de Regan y que la mujer estaba viva cuando se fue, aparentemente tratando de dar a entender que Regan se había cortado con el bisturí ella misma. No solo con todo lo que había hecho, todo lo que provocó la red de mentiras, o sea, se le ocurrió la flamante idea de decir que había sido su propia amiga la que le había pedido que les trajese el bebé. El médico que trató a Taylor en el hospital testificó previamente que el dolor de una cesárea sin anestesia hubiera sido demasiado insoportable para que Regan permaneciera quieta, sin contar que además le había arrancado también el útero. Todo parecía apuntar, según lo que he leído y lo que he investigado, todo parece apuntar que Regan podría haber seguido con vida cuando empezó a practicar la incisión. Tras 49 días de juicio, el jurado de New Boston deliberó la sentencia a Parker por poco más de 90 minutos y el 9 de noviembre del 2023, Taylor Parker fue sentenciada a muerte por el asesinato y secuestro de Regan Michelle Simmons, de 21 años, y de la pequeña Braxlyn, de solo 34 semanas. Durante el juicio, el juez John Tidell le agradeció al jurado por su tiempo y terminó diciendo: sáquenla y llévenla al corredor de la muerte. Taylor Parker fue trasladada al corredor de Mountain View en Gatesville, Texas, y por ahora continúa esperando la ejecución. Y con todo esto llegamos al final del vídeo. Yo creo que es uno de los casos más retorcidos que escuché hasta ahora. Dejadme reflejado en los comentarios qué es lo que pensáis, y si os ha gustado me sería de gran apoyo que me dejaseis un like y que compartierais el vídeo. Quiero agradeceros a todos por acompañarme en esta nueva aventura en YouTube y nos vemos en el próximo vídeo.